Hola, ¿cómo están? Bienvenidos amigos a una nueva NutriTalk Live. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes desde mi consultorio dándoles la más cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto pues poder el día de hoy platicarles un poquito sobre cómo debemos de contabilizar los carbohidratos. Esto es algo que comúnmente pues sí interesa mucho a toda la gente que quiere de alguna manera pues cuidar la talla de ropa, bajar un poco de peso, pero sobre todo para todos aquellos que también quieren cuidar la cantidad de carbohidratos por el hecho de que tengan no sé, diabetes o porque tengan resistencia a la insulina. Yo creo que en general todos debemos de estar contabilizando, debemos de estar cuidando sin quitarlos por completo. Esta es la clave. Porque pues sabemos que hoy por hoy están muy satanizados los carbohidratos. Tristemente pues en redes sociales y en muchos medios nos han puesto los carbohidratos como lo peor que podemos estar consumiendo. Nos han hecho sentir mal cuando los llegamos a comer y a veces no sabemos diferenciar entre cuáles sí y cuáles no, y la cantidad de carbohidrato que debemos de estar consumiendo pues dependiendo de nuestras diferentes necesidades. Entonces, bueno, pues el día de hoy quiero dentro de nuestra sección de balancear y porcionar, que saben que esta sección es parte fundamental del sistema que yo manejo, justo de balancear y porcionar los alimentos, pues quise hablar un poquito de cómo contabilizarlos. De inicio, los carbohidratos los vamos a encontrar en mayor cantidad, ¿ok? Porque en realidad pueden estar en la gran mayoría de los alimentos, pero todo depende de la cantidad que van a contener, pero en mayor cantidad los vamos a encontrar en lo que son frutas, ya se me anda cayendo, frutas y digamos que cereales, ¿ok? Aquí es donde vamos a encontrar los carbohidratos. Siempre van a estar presentes en estos dos grupos de alimentos, frutas y cereales. También podemos llegar a encontrar un poco de carbohidrato en ciertas verduras, como por ejemplo la zanahoria, o sea, todas las que tienen almidón, las que vienen de la tierra, papa, camote, zanahoria, elote, todas estas tienen también un poco de carbohidrato. Y debemos también de cuidar la cantidad. No podemos comer la misma cantidad, por ejemplo, de espinaca que de papa, ¿no? Esto es muy importante también recordarlo. Ok. Ahora, ¿cuánto es lo más recomendable que estemos consumiendo al día? Yo soy una fiel partidaria de consumir aproximadamente unos 5 carbohidratos si es que nosotros queremos reducir grasa corporal. Y 5 me refiero 1 en cada comida. O sea, 5 comidas al día y ahí estar metiendo un carbohidrato por comida, ¿ok? Si yo quiero mantener mi talla de ropa, 2 carbohidratos por comida. Obviamente esto es algo muy general. Obviamente ustedes me van a decir, bueno, pero tú no sabes yo mis requerimientos y qué tanto voy a necesitar porque hago mucho ejercicio, o soy mujer, o soy hombre, o qué edad tengo. Lo entiendo. Obviamente esto es algo muy general y yo les trato de enseñar ya más de forma más detallada y más personal dentro de mis NutriRetos. Ahí es donde ustedes aprenden cuántos carbohidratos exactos deben de estar consumiendo. Pero para caso práctico, 1 carbohidrato por comida, 2 carbohidratos si queremos mantenernos, 1 para reducir grasa y peso, ¿ok? Bueno, ¿cuánto es un carbohidrato? Siempre ustedes me van a escuchar que yo les digo, un carbohidrato. ¿Y qué es eso de un carbohidrato? ¿Se refiere a una manzana? ¿Se refiere a un pan? Un carbohidrato para mí es un equivalente de carbohidratos. Todo lo que yo les recomiendo está basado en el sistema mexicano de equivalentes, no es algo que yo haya creado. Si yo quiero hablar de los equivalentes y eso lo hice yo, lo diseñé yo, no. Esto está basado en un sistema que lleva muchísimos años y que de ahí nos basamos muchos nutriólogos para poder realizar planes alimenticios. Acuérdense que yo no doy dietas,
¿ok? Yo no creo en las dietas, y quien cree en las dietas, honestamente lo respeto, pero no es la manera en la que nosotros podemos vivir de forma permanente. Yo lo que les quiero enseñar en todo mi contenido que les doy es aprender a balancear sus comidas para que puedan comer de todo, para que no se tengan que abstener de ciertos, pues no sé, alimentos que luego se nos antojan, pero saber la medida que debemos de comer de ellos. Y los carbohidratos pues son parte de nuestra vida diaria, al igual que las proteínas, que son todo lo de origen animal, leguminosas, ciertas semillas, oleaginosas, por ejemplo, y también las grasas, que las vamos a encontrar en los aceites, en las nueces, las almendras, el aguacate, el aceite de oliva. Todos estos tres se les llama macronutrientes o macronutrimentos, y estos son fundamentales porque son los que se van a desdoblar, para que me entiendan, de un tamaño muy grande que pueden llegar a ser, se van a ir partiendo, se van a ir desdoblando una vez que son digeridos dentro del cuerpo, y ya a partir de ahí que entran al torrente sanguíneo ya van a estar en su tamaño más básico, que sería glucosa, que sería aminoácidos y que sería ácidos grasos. Y así es como van a entrar a nuestra célula, y ahí es donde se va a dar el intercambio energético y vamos a obtener energía, ¿ok? Mediante la mitocondria que está dentro de las células. Pero lo más importante es entender que no debemos de quitarlos por completo, debemos de aprender a balancear y a consumir la cantidad adecuada de carbohidratos para que de esta manera obtengamos todos los grandes beneficios, que ahorita vamos a hablar de esto, pero sin llegar al punto de exagerar y entonces irnos hacia los carbohidratos que son procesados. Eso sí no los recomiendo. No recomiendo carbohidratos procesados. Estos obviamente pues son todos aquellos que están elaborados en una industria, desde pastelitos, galletas, donas, helados, refrescos, todo lo que es muy rico en azúcar, muy rico en harinas blancas, por ejemplo. Todo eso son los carbohidratos que sí definitivamente debemos de evitar y solamente comer a lo mejor una vez por semana, si acaso en una comida libre, ¿no? Pero lo que son frutas, verduras ricas en almidón, leguminosas como frijoles, habas, lentejas, que sí contienen también carbohidratos y proteína, y todo lo que son cereales, de preferencia enteros, integrales, esos sí debemos de estarlos consumiendo. Ok. ¿Por qué es que podemos llegar a engordar si comemos carbohidratos? ¿Por qué es que por ahí hay tanta controversia de que no, porque entonces me sube la insulina y entonces tal y tal y tal? No se preocupen, lo entiendo. Y aquí es donde viene la gran diferencia y es donde tenemos que entender del por qué sí se puede comer. Número 1, cuando nosotros abusamos de la cantidad de carbohidratos, por ejemplo, nos comemos 2 mangos en una misma comida, ¿no? O nos tomamos no un jugo de naranja de este tamaño, sino a lo mejor 1 litro de jugo y creemos que como es fruta es libre. No, no es libre, no es libre, tiene fructosa, que es el azúcar de las frutas. Cuando abusamos, aunque sea de las frutas, y no se diga, por ejemplo, de los panes o de las pastas que también contienen carbohidrato, en lugar de comerse una pasta, que es más o menos esto, que sería aproximadamente una taza, que son 2 equivalentes de carbohidrato, y nos comemos 3 tazas, un plato así enorme, ¿qué es lo que va a suceder dentro de mi cuerpo? Entra esta cantidad de carbohidrato, mi cerebro registra que pues obviamente pues al digerirse se convierte en glucosa, el cerebro registra que hay glucosa, le manda una señal al páncreas y le dice, oye, abusado porque hay mucha glucosa ahí en el torrente sanguíneo. Si esto quedara tal cual así, obviamente tendríamos muchos problemas. ¿Por qué? Porque la glucosa la traeríamos muy alta todo el tiempo y obviamente pues ahí habría una diabetes, ¿no? Yo no quiero esto, yo quiero que el azúcar entre a mis células para que se utilice además como fuente de energía. ¿Qué es lo que debe de suceder? Le mandamos una señal al páncreas, el páncreas produce insulina, que es una hormona muy importante, porque así como nos ayuda a guardar toda esta glucosa en mis células,
Cuando yo la tengo demasiado alta también nos puede llegar a afectar, porque si estoy teniendo demasiada glucosa disponible y yo ya llené, digamos, las células y además mis depósitos de reserva que están en el hígado y en el músculo ya están llenos, entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Es llevarse esa glucosa que sobró a mis adipocitos, a mis células donde se guarda la grasa. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Entonces, sí, por supuesto que no debemos de abusar de la cantidad de carbohidratos, no debemos de abusar de la cantidad de frutas, no debemos de abusar de la cantidad de azúcar, no debemos de abusar de la cantidad de cereales, tenemos que comerlos, pero con moderación y entender que no se trata de quitarlos por completo, pero tampoco se trata de abusar. Todo obviamente con medida siempre debe de ser, inclusive las grasas, inclusive las proteínas. Si es que ustedes están en una dieta cetogénica, tomen muy en cuenta que también las grasas en exceso, si no se utilizan como energía, se transforman, se convierten en grasa, se guardan en las células adiposas. Lo mismo la proteína. Si yo todo el tiempo estoy comiendo, no sé, una cantidad de carne muy excesiva o muchos embutidos o no sé, demasiados huevos y no lo utilizo para mi cuerpo, no lo utilizo para obtener esta energía, se va a guardar como grasa, todo. Por eso es también muy importante el déficit calórico. Yo tratar de consumir lo necesario para lo que estoy quemando, pero no nada más es en cuestión de calorías. Acuérdense que yo no les hablo aquí de calorías, yo les hablo de macronutrientes, de macronutrimentos, que son carbohidrato, proteína y grasa. Y eso quiere decir que yo tengo que consumir la cantidad de carbohidratos, de proteínas y de grasas necesarias para que mi cuerpo utilice como combustible, pero no en exageración, que se termine guardando como grasa, ¿ok? Entonces, muy importante, ¿sale? Bueno, nuevamente, ¿cuáles son las que vamos a evitar? Los carbohidratos que son procesados. Cereales de caja, por ejemplo, sopitas de este tipo, todos estos son carbohidratos, estos son altísimos en azúcares. Juguitos envasados, por ejemplo, como les dije, muchos postres, galletas, barritas, no sé, hasta de este tipo de galletas que son galletas Marías, o demasiado pan de dulce. Estos son los carbohidratos que no debemos de estar comiendo todos los días, que debemos de guardarlos para días ocasionales, para días que salgamos en familia, para días que queramos darnos un lujito, por ahí lo vamos a meter. Se vale, no lo tenemos que quitar por completo, pero sí vamos a tratar de irnos más hacia lo que son frutas y cereales enteros. Ok. Un plátano, por ejemplo, un plátano entero es igual a 2 equivalentes de carbohidratos. Si yo quiero desayunar avena con plátano, voy a tratar de poner un poquito menos de avena, lo ideal sería 1/3 de taza con medio plátano o con 1/4 de plátano para que sea un equivalente de carbohidrato, ¿ok? Toronja, una toronja completa sí es un equivalente de carbohidrato, una manzana, 2 naranjas pequeñas o una grande, aproximadamente unas 20 uvas, todos estos son un equivalente de carbohidrato. Una taza de fruta picada también sería un equivalente de carbohidrato. Una taza de fresas también, por ejemplo, pera, así como también manzana, todos estos, ustedes para que se les quede como la regla fija, una pieza de fruta es un equivalente de carbohidrato, una taza de fruta es un equivalente de carbohidrato. La única excepción en este caso sería el plátano, que un plátano tabasco, sí es tabasco, ¿no? En este caso sí serían 2 equivalentes de carbohidrato. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el desayuno, pues si yo quiero que sea mi equivalente fruta, voy a tratar de comer, por ejemplo, unos huevos con verduras, con nopales, con espinacas, con calabacita, y de postre siempre el carbohidrato debe de ir junto con la proteína o después de la proteína. De postre me voy a comer mi fruta. O, en todo caso, voy a tratar de, de acompañarlo a lo mejor con una tortilla de maíz o con un pan integral. Este sería también un equivalente de carbohidrato, el pan. O un pan, por ejemplo, 00 de Bimbo, que es el que menos azúcares y demás tiene. De pasta, por ejemplo, sería media taza de pasta, esto es una taza completa, es un equivalente de carbohidrato. Media taza de frijoles, un equivalente de carbohidrato con un equivalente de proteína. Las leguminosas contienen proteína. Arroz, media taza de arroz.
por ejemplo, los hot cakes de avena que yo les recomiendo, la receta que yo siempre les doy son 2 cucharadas de avena en hojuelas, medio plátano, le pueden poner un toquecito de vainilla y de canela y le van a poner 2 huevos. Aquí vamos a tener una buena fuente de proteína, vamos a tener aproximadamente un carbohidrato y medio, 2 proteínas y si es que le ponen un poquito de aceite de coco para cocinar, ahí sería la grasa. Le pueden poner una pizca de miel de maple, de preferencia orgánica, que sea real, que no sea algo ahí, un jarabe de maple extraño, y ahí vamos a estar obteniendo también carbohidratos buenísimos. Cerealitos de caja yo honestamente no los recomiendo en lo absoluto, traten de irse más hacia la avena. De hecho acabo de hacer una NutriTalk el lunes hablándoles sobre los grandes beneficios de la avena. Véanlo aquí en Facebook o en mi canal de YouTube, A Nutricional TV, de verdad. Vale la pena hacer a un lado esto no nos nutre, esto sí nos eleva muy rápido la glucosa en sangre, tiene un índice glucémico muy elevado los azúcares de caja. En cambio, lo que son los cereales. En cambio, lo que es la avena, que es un cereal integral, es rico en proteínas, sí contiene proteína, es muy rico en antioxidantes, es muy rico también en fibra, nos ayuda a bajar el colesterol malo, nos ayuda también a subir el bueno, nos ayuda también muchísimo a quedar satisfechos, nos da bastante energía para hacer ejercicio, mucho mejor. ¿Ok? Palomitas, por ejemplo, si de pronto se nos antoja ahí como un snack, podemos comernos aproximadamente unas 3 tazas hechas en casa y es un equivalente de carbohidrato, pero hechas en casa, no de bolsita, no de microondas. Muy, muy importante. ¿Cada cuánto debemos de estar comiendo carbohidrato? Como yo se los comenté, lo ideal sería cada 3 a 4 horas. Traten de no juntar 2 carbohidratos en una misma comida si queremos reducir grasa y peso, porque si entran 2 en la misma comida, digamos que nos vamos a quedar igual, nos vamos a mantener en esa comida y no vamos a tener ahí un déficit. Entonces sí es muy importante nada más acordarnos de esto. En caso de niños, por ejemplo, los niños pueden comer más porque obviamente ellos tienen mayor desgaste, ellos están creciendo, así es que a los niños inclusive sí les podemos dar 2 por comida. Si es que ustedes ven que tienen un ligero sobrepeso, podría ser a lo mejor 2 por comida y 1 en cada colación. Lo que son mujeres embarazadas y lactantes, yo sí recomiendo que aumenten un poquito más. Traten de darles por lo menos al inicio del embarazo 1 por comida y ya conforme vaya avanzando sí hay que ir metiendo 2 en cada comida, igualmente en la lactancia, es muy importante. Adultos mayores también pueden estar comiendo 1 por comida si tienen sobrepeso, pero recuerden algo importantísimo, si de pronto llegan a sentir dolores de cabeza, mareos, se sienten así como con poca energía, aumenten un carbohidrato más, una fruta de preferencia de bajo índice glucémico, manzana, pera, naranja, toronja, porque eso quiere decir que tenemos hipoglucemia y que mi cuerpo está pidiendo un poco más de carbohidrato, de glucosa. Entonces yo espero que todo esto les ayude y les sirva. Nuevamente, no quiten todos los carbohidratos, hay carbohidratos maravillosos, traten siempre de combinarlos con una fuente de proteína. Cuando coman fruta, cuando coman cereal, traten de comerse, no sé, un poquito de atún, unas nueces, unas almendras, un poquito de pollo, algo que contenga proteína para que de esta manera esté bien balanceado y no tengamos picos de glucosa en sangre. ¿Sale? Si les gustó, los invito a compartir y a suscribirse, ya sea aquí en Facebook o a mi canal de YouTube, A Nutricional TV, o a mi Instagram, estoy como A Nutricional. Y les recuerdo que tengo una escuela donde les enseño todo esto de una forma mucho más profunda durante 3 semanas. Viene el próximo NutriReto, que es el Sugar Detox, una desintoxicación de azúcares maravillosa. Y también tengo el Clean Moms, que es un NutriTaller para mujeres que quieren embarazarse, están embarazadas o están en la lactancia, para que aprendan también mi sistema y de qué manera pueden ir controlando su alimentación y no tener un aumento impresionante de peso o inclusive en la lactancia poder bajar lo que subieron. Les mando muchísimos besos, toda esta información está en la descripción de este video o en anutricionalschool.com. Que tengan excelente día y nos vemos muy pronto. Acuérdense de compartir, cuídense, bye.